Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta presentación de la situación del podcast dominicano en el año 2025. Te voy a mostrar una serie de datos y vamos a hacer un análisis estadístico de cómo le fue al podcast de República Dominicana este año que recién termina el 2025. ¿De dónde decidimos extraer los datos para este análisis? Primero, la principal fuente fue Listen Notes. Listennotes.com. Es una plataforma que tiene datos estadísticos de muy buena calidad del podcast a nivel mundial. Tanto datos que tú puedes conseguir, que puedes adquirir, muy específicos de tu país, de diferentes categorías, con muchísimas categorías y elementos, como estadísticas mundiales de podcast. Ellos tienen, digamos que, la base de datos más completa, pero limpia, sobre todo. La segunda fuente que utilizamos para contrastar los datos de Listen Notes ha sido Podcast Index. En podcastindex.org, ha sido desarrollada por Adam Curry, el creador del podcast en el mundo, en el año 2004. Pues ha sido desarrollada por Adam Curry y Dave Jones, un podcaster también, y tienen también datos muy buenos sobre la realidad del podcast a nivel mundial. Incluso tiene su base de datos abierta, descargable, disponible. De ahí yo contrasté todo. Y la tercera fuente para contrastar lo que dice Listen Notes y lo que dice Podcast Index es la base de datos de podcastrd.com, que es hoy por hoy el directorio de podcast más completo que hay para República Dominicana, ¿eh? Así que vamos inmediatamente a ver datos. Los datos del Listen Notes al momento de publicarse este video dicen que hay 3.694.376 podcasts a nivel mundial, excluyendo podcasts que están hechos con inteligencia artificial, es decir, con voces no humanas, excluyendo. Porque este año, si algo hay que mencionar, este año, no sé si mejor o peor, es que hemos tenido, se están creando, perdón, miles de podcasts cada mes con inteligencia artificial, pero con voces sintéticas, porque inteligencia artificial utilizamos hoy para producir los podcasts, pero con voces no humanas. Y estos directorios, tanto Listen Notes como Podcast Index, pues tienen algoritmos que depuran, se dan cuenta de esto y lo depuran, ¿ya? Y al día de hoy, podcastindex.org tiene registrados en su base de datos 4.575.513 podcasts. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Ahora, en República Dominicana, el total histórico de podcasts basados en la tecnología del RSS Feed, ojo, estoy hablando del podcast original, el real, no lo que le llaman podcast en YouTube o en Spotify, que son plataformas privativas que han hecho de un género, de una forma de hacer contenido dentro del podcasting, un nombre, podcast. Ya estamos hablando de programas que se suben a internet, que tienen una dirección que se llama RSS Feed y que esa dirección está distribuida en decenas de plataformas donde se puede escuchar y ver podcast, tanto en audio como en video, y no son exclusivas. Ninguna es exclusiva. ¿Ya? Entonces, plataformas como es YouTube, por ejemplo, cuando tú subes un podcast solo a YouTube, es un podcast solo de YouTube. De hecho, YouTube le ha cambiado el nombre al podcast y le dice YouTube Podcast. Es otra cosa. Spotify, lamentablemente, durante este año ha inhabilitado a que la gente pueda distribuir de manera manual su podcast, es decir, ha desactivado el RSS feed de los podcasts, a menos que tú te des cuenta y lo hagas por tu cuenta. Ellos están controlando todo, por tanto se considera una plataforma privativa y hay una buena cantidad de podcasts, tanto en Spotify como en YouTube, que no están en este número total de histórico porque están en plataformas únicas cerradas. Por tanto, en abierto, en el podcasting original, hay desde el 2005 hasta el 2025 un total de 1.346 podcasts registrados en República Dominicana. ¿Ya? Eso representa, si hablamos que hay más de 3 millones de podcasts,
Eso representa un 0.036% de los podcasts en el mundo son dominicanos. ¿Ya? De esos 1,346 podcasts que están en Internet publicados, 1,222 están inactivos para un 91%. Inactivo es un podcast que durante los últimos 6 meses en los que se recogen los datos no han publicado un episodio nuevo o reciente. ¿Quiere decir que están abandonados? No necesariamente. ¿Quiere decir que no se pueden escuchar? Sí se pueden escuchar. ¿Quiere decir que no tienen valor? Sí, sí, claro que tienen valor. Pero son podcasts que en los últimos 6 meses no han publicado episodios nuevos. Algunas plataformas lo inhabilitan, los congelan y otras simplemente le ponen las etiquetas de inactivos. Pues el 91% de los podcasts en República Dominicana desde el 2005 hasta 2025 están inactivos para un 91%. Por tanto, el otro 9% restante está activo en abierto. 124 podcasts dominicanos activos en abierto. Solo 124. Si tú dices, no, pero Robert, es que yo conozco un montón de podcasts. Todo el mundo hoy tiene un podcast en mi país. Cuéntalos. Si son más de 100 en YouTube, si son más de 124 en YouTube, probablemente muchos de ellos solo estén en YouTube. Eso es un YouTube podcast. Eso no es un podcast original. Si hay podcasts que solo están en Spotify, eso es un podcast de Spotify, no es el podcast original. El podcast original está en 30, 40 plataformas distribuido de manera equitativa, de manera igualitaria. En Podcast RD tenemos activos 124 podcasts al día de hoy. En Podcast RD no tenemos los 1,222 ni los 1,346 podcasts, mejor dicho. Tenemos menos, tenemos 676 podcasts. Porque en Podcast RD, nosotros cuando accedimos a la base de datos, a los índices para incorporar esos podcasts en nuestro directorio, recuerda que nuestro directorio es un índice más para mejorar la visibilidad, la descubribilidad de los podcasts en República Dominicana y en el mundo. Pues nos dimos cuenta de que el 80%, quizás un poquito menos del 80%, eran podcasts que tenían un solo episodio. Es decir, eran podcasts experimentales, eran intentos de podcast. Y esos podcasts no están. Los podcasts que están en Podcast RD están a partir de 9 episodios hacia adelante. Activos o inactivos, 9 episodios. Por eso la cifra es 676, exacta, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad en números generales. Fíjate lo que representamos para el mundo. No estamos ni en el top 10 de los países con más podcasts en absoluto, ni en el 50, no sé en qué número estamos, de 150 o 60 países, pues representamos el 0,036%. Eso no es bueno ni malo, sí, depende cómo tú lo veas. Podcasts creados en 2025 en abierto y que están corriendo en diferentes plataformas, no solo en plataformas privativas. 84 podcasts se crearon este año 2025. Es un número bueno, es interesante, comparándolo con los años de pandemia, 2020, 2021, que se creaban quizás, 500 podcasts al año dominicanos. En el mundo se creaban más o menos 30,000 podcasts al mes, por ejemplo. Bueno, ese es el número que tenemos este año. Y podcasts que vienen de años anteriores y que se han mantenido este 2025, 73, lo que llamamos la resistencia. ¿Cuál es la duración promedio de minutos, de episodios de estos podcasts en abiertos durante el año 2025? Pues mira, ha bajado a 37 minutos. Es cierto que tenemos un 33%, de acuerdo a esta gráfica, de podcasts que no exceden los 15 minutos. Pero también tenemos un 27% que van entre 15 y 30 minutos.
tenemos un 31% que es de 30 a 60 minutos y tenemos los de más de una hora, un 9%. Eso es interesante porque tuvimos épocas en el podcasting, tanto dominicano como global, donde hubo una tendencia a podcasts súper largos. Pues ese tiempo se ha ido reduciendo por diferentes razones, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas dominantes? Las temáticas en los podcasts abiertos se llaman categorías. Cuando tú registras tu podcast y lo distribuyes en las plataformas abiertas, tú tienes que elegir como mínimo una categoría principal. Pues la categoría que más podcasts tiene publicados o que más se publicaron en el año 2025 fue la categoría de religión y espiritualidad. Luego, la categoría de sociedad y cultura, temas de sociedad y cultura. Ahí entra, en sociedad y cultura, entra farándula, entra quizá un poco de noticia, porque hay podcasts que están un poco mal categorizados y no conocen todas las categorías que existen en el podcasting en abierto y se ponen ahí en sociedad. Hay grupos de amigos que se ponen a hacer podcast y vamos a hablar de lo que sea y se ponen en sociedad. Bueno, pues ahí está la categoría de sociedad. Luego le sigue la categoría de educación, contenidos educativos, el cómo hacer las cosas, tutoriales, superación personal. Sí, está dentro de educación, superación o mejora personal, emprendimiento, aunque creo que emprendimiento es parte de negocios, pero no, es de educación. Luego sigue la categoría de business, de negocios, la categoría luego de salud, luego artes, ocio y música. Esas son las 8 categorías donde se agrupa la mayor cantidad de podcasts durante 2025. Las plataformas de alojamiento Spotify con su antiguo Anchor, que hoy se llama Spotify for Creators, domina como alojador de podcast por ser gratuito, claro que sí, porque digamos que Anchor, la plataforma que compra Spotify en el año 2019, abre las puertas de manera gratuita a que todo el que quiera hacer un podcast lo hiciera, de ahí que hubiesen tantos podcasts en pandemia, hubiese una saturación de podcasts, pero eran podcasts experimentales que no sobrepasaron nunca ni siquiera los 10 episodios. Bueno, pues sigue reinando en República Dominicana con un 73% en 2025. Hay un 28% de podcasts en 2025 que están alojados en Buzzsprout, un alojador de podcast veterano de hace muchos años, y el otro resto de Spreaker, de otras plataformas, un 7%. Esa noticia la vamos a matizar, esa información la vamos a matizar un poco más adelante porque tener el podcast alojado en Spotify directamente tiene una serie de desventajas que simplemente voy a mencionar. ¿Cuál es el ritmo de publicación? ¿Cuál ha sido? Pues mira, los podcasts que más se publicaron en 2025, su frecuencia era esporádica. Es decir, publicaban de vez en cuando, sin un ritmo estable, ni diario, ni semanal, ni quincenal, ni mensual, ni bimensual, sino esporádico, el 49%. Luego hay un 31% que tuvo una frecuencia media de publicación entre quincenal y mensual, un 31%. Y solo un 20% de podcasts estaban en alta frecuencia de publicación, es decir, o diario, episodios diarios o semanal. Los podcasts de episodios diarios son escasísimos, pero eso pasa en todo el mundo también. Aquí en República Dominicana no es la excepción y así fue en 2025. Continuamos, ya sabemos, ¿no? La consistencia es el filtro definitivo del ecosistema. Solo el 10% de los podcasts, el 9%, 9 punto y algo, ¿no? Ha logrado mantenerse activo en 2025. Conclusiones clave de estos datos. Los nichos que más han predominado este año han sido el de religión, sociedad y cultura, educación, los que más dominaron este 2025. El formato promedio de duración de episodios que más dominó este año fue episodios de entre 30 y 60 minutos. Y Spotify ha facilitado la publicación de la mayoría de los podcasts
en este país, estén activos o no estén inactivos. ¿A cuáles retos nos enfrentamos? En este caso voy a cambiar la vista, me voy a poner de este lado. Nos enfrentamos en República Dominicana para el 2026. ¿Cuáles son esos retos? Lo primero que tenemos que lograr, o lo que pienso yo que tenemos que lograr, ya esto es el análisis personal de este servidor, es mejorar la indexación de podcast dentro de República Dominicana. Es decir, ¿cómo sabemos que los podcasts que están en Internet son dominicanos o están hechos por dominicanos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo tú puedes distinguir a simple vista en una plataforma privativa como Spotify qué podcast que tú estás viendo es dominicano? A veces es por el nombre, a veces es escuchándolo por el acento. Yo, por ejemplo, soy dominicano y no tengo el acento rural ni el acento urbano dominicano porque he tratado de crear un acento lo más neutro que se pueda. Eh, ¿Cómo saberlo? ¿Ya? Y el saberlo es parte de la educación del podcaster para lograr ese cometido. Hay podcasts que yo sé que no están indexados como dominicanos porque simplemente en el alojador de podcast donde está no les pregunta de qué país es el podcast ni el idioma regional, es decir, el español regional. Hay un español, hay español de cada región, ¿no? Entonces, al no preguntarles eso a los podcasts, pues no se pone y hay podcasts que están geográficamente en el limbo, no están ubicados dentro de ningún país. Probablemente la estadística del histórico de podcasts en República Dominicana es mucho más grande, pero no lo sabremos nunca si esos productores de podcasts no o no se mueven o no actualizan bien la descripción de su podcast, las características de su podcast técnicamente desde el alojador, o si no se mueven a un alojador que tenga esa característica de decir de qué país es, cuál es el idioma regional. Entonces, este año nos hemos propuesto en podcastrd.com crear una plataforma de la que te voy a hablar al final también, para ayudar, para educar al productor dominicano y extranjero que reside en República Dominicana o al que le interese, para lograr cosas como esta, estar bien posicionados, ¿ya? Otro reto que tenemos para 2026 es mejorar la descubribilidad, que es uno de los issues, de los problemas que tienen todos los podcasts en todo el mundo. Es difícil descubrir podcasts y las plataformas donde mejor se pueden descubrir los podcasts están mediadas por un algoritmo que entonces dificulta el descubrir podcast porque al final me da podcast según lo que entiende el algoritmo que es mejor para mí, no lo que yo simplemente pudiera ver sin la intermediación de un algoritmo. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que mejorarlo. Nosotros en podcastrd.com, como es un directorio que no tiene un algoritmo, que tú vas a la portada e inmediatamente vas a ver ahí podcasts activos, por ejemplo, en la portada están los podcasts activos, tienes una lista aleatoria de podcasts activos, pero luego tienes podcasts por categoría, activos o inactivos, pero tienes podcasts por género, si son de entrevista, si son en solitario, si son narrativos, por ejemplo, si son reportajes, si son documentales, si son películas, si son música, lo tienes todo ahí en la portada, puedes acceder fácilmente, la gente puede ir directamente a lo que busca. Pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar a conocer nuestra plataforma. Así que si tú eres podcaster dominicano, te invitamos a que promuevas nuestra plataforma, porque así como te van a descubrir a ti, ayudas a que otros podcasts dominicanos se descubran. Otro reto para 2026 es aumentar las propuestas de podcast de nicho y de micronicho. Saber que una de las temáticas más populares en 2025 fue la de sociedad y cultura. En sociedad y cultura caben muchos temas genéricos, ¿ya? Dos amigos que hablamos de lo que nos da la gana, un podcast de entrevista donde yo aprendo de la gente que yo entrevisto. No estoy diciendo que no diga nada, pero es generalista. Está muy bien, es muy típico ver este tipo de contenidos en cualquier formato, no solamente en podcast, en audio o en video, sino en
en canales de YouTube, en cualquier otro medio, en televisión, en radio, son medios generalistas. Necesitamos podcast de nicho más de nicho y de micronichos. A mí me gustaría escuchar o ver un podcast de ciclismo en República Dominicana, o de atletismo, de running. Me gustaría escuchar o ver un podcast sobre gente que le gusta la guitarra eléctrica, específicamente eléctrica. Podcast de cómo, no sé, mantener el cuidado de la piel, por ejemplo, específicamente sin tener que entrevistar a gente famosa, sino gente que tenga un cierto dominio en algún tema y se preocupe por investigar y divulgar sobre un tema bastante específico, que es un gusto quizás raro, es un gusto no muy popular, no es tendencia, pero hay un grupo de dominicanos a los que sí les interesa. Quiero escuchar o ver un podcast de anime, de manga, ¿no? De esos temas dominicanos. Entonces nosotros también estamos trabajando para promover eso. Otro reto para 2026 es abrir y modernizar el podcasting dominicano a la versión 2.0. El podcast que se creó en el año 2004 hoy está en su versión 2.0 con mejores características que ayudan todavía a crear un podcast de mayor calidad para la audiencia. Y esa es la versión 2.0, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que plataformas como Anchor o Spotify no están adaptadas a las características de la versión 2.0. Entonces esos podcasts están muy limitados a simplemente poner un audio o un video. Y el podcast es mucho más que audio o video. Puede ofrecer un montón más de características y tú como productor de podcast puedes tener el control de todas esas características. Entonces para eso también vamos a estar educando en nuestro estudio de Podcast RD que te lo presentaré en breve. Otro reto para 2026 es potenciar el formato híbrido del podcast, tanto en audio como video, en abierto. Hay personas que dicen el podcast ya murió en audio, es solo video y es solo YouTube. Pues mira, el podcast es audio y video. Cualquiera de las dos que tú elijas, incluso las dos en el mismo post, y puede viajar y distribuirse en diferentes plataformas más allá de YouTube. El podcast no necesita depender de YouTube porque incluso antes de que existiera YouTube como lo que es hoy, ya el podcast reinaba de manera abierta como audio y video. Entonces, eso hay que potenciarlo porque hay mucha ignorancia sobre el tema y la gente cree en lo que ve, en lo que es popular o en lo que el marketing hace que se vea. El podcast es mucho más que lo que se puede ver a simple vista. Esos son los retos para el 2026 y en Podcast RD estamos trabajando para lograr estas metas. De hecho, para nosotros son metas. Ahora, oportunidades para el año 2026 en el podcasting dominicano. Lograr una constancia en la publicación va a aumentar potencialmente el éxito de un podcast. Y si el podcaster lo sabe, y si el podcaster desarrolla estrategias para ser constante en su podcast ser exitoso, el movimiento también lo será, la tecnología se mantendrá y todos nos beneficiaremos de eso. La constancia de la constancia de un podcast me beneficio yo, te beneficias tú, nos beneficiamos todos. Otra oportunidad para el 26, perdón, es que con el podcast, y eso lo sabemos, es obvio, podemos alcanzar un mercado global, pero no solamente por tener un podcast y publicarlo en cualquier plataforma privativa o abierta. También hay detalles dentro del podcast, detalles en la parte de producción y en la parte de grabación que es importante tener en cuenta, que nos ayudarían a alcanzar ese mercado global. Si bien es cierto que la jerga urbana de República Dominicana es muy popular en algunos países y es hoy tendencia, no menos cierto es que hay muchos países donde se habla español, donde no se entiende un podcast dominicano y tenemos que trabajar para que nuestro podcast sea internacionalizable, sea comprensible por cualquier persona que hable español en el mundo, incluso que pueda servir hasta como modelo para practicar el español. Yo tengo, por ejemplo, audiencia de República Checa que escucha mi podcast, uno de mis podcasts en español,
para mejorar su comprensión del idioma. Bueno, mi podcast no es de idioma, pero yo trato de hablar el español lo más correcto posible para que un argentino, en China, en Japón, donde quiera que se hable español, me comprendan. Eso es una oportunidad que tienen todos los podcasts de República Dominicana y que de hecho es una ventaja competitiva, si se quiere ver así, dentro de este mercado del podcasting. Otra oportunidad que tenemos es la de profesionalizar al podcasting dominicano. Dígase, constancia, madurez en la producción y monetización. Si tenemos podcast veteranos, aunque son pocos con relación a los que hay en el mundo, más o menos 76, vamos a trabajar juntos para que las marcas, las empresas puedan contar con con nuestro apoyo para dar a conocer sus marcas. Vamos a hacer de nuestro podcast una marca consolidada que pueda ayudar a sostenerlo. ¿Por qué no? Otra oportunidad que tenemos para el 2026 es la de tener un control total de la estructura técnica de nuestro podcast. Hay gente que no sabe dónde está publicado su podcast, hay gente que no puede ver las métricas por plataforma en su podcast, hay gente que no sabe subir directamente la transcripción de su podcast, los capítulos, imágenes, datos de contacto, que no domina nada de eso porque están en plataformas como Anchor, por ejemplo, que aunque es gratuita y maravilloso que sea gratuito, que bueno, ojalá todas sean así, pero son bastante limitadas, ¿ya? Cuando recuperamos el control del podcast, nuestro podcast es, ¿cómo se dice la palabra esta? Incensurable. Y la plataforma puede cerrar y yo seguiré teniendo control de mi podcast y me puedo mover a cualquier otra plataforma también, porque Anchor no va a ser para siempre. Anchor se compró en 2019 y ya no se llama Anchor y ya no se llama podcast. Ya los contenidos en Spotify no se llaman podcast, se llaman, bueno, sí, se llaman podcast, perdón, pero ya a los podcasters le llaman creadores, ¿ya? Entonces las cosas van a ir cambiando y si nosotros logramos tener control total de nuestro podcast, no importa lo que grandes plataformas quieran hacer, nuestro podcast seguirá existiendo. Y por último, y no menos importante, otra oportunidad que tenemos para el 2016 es la de consolidar de una vez y por todas una comunidad de podcasters profesionales, locales. No importa que no vivan en el país, pero profesionales, es decir, que se estén tomando esto en serio, aunque su podcast sea de humor, el de producir podcast porque ven las ventajas y porque reciben beneficios de hacerlo. Y es por eso que nosotros en República Dominicana y en podcastrd.com hemos creado el estudio de podcast RD. Ahora sí, me voy a hacer más pequeño, me pongo de este lado para que puedas verlo. El estudio de podcast RD es una plataforma, a ver si no estoy centradito, me centro por aquí otra vez. Es una plataforma primero de educación. La meta de nosotros es profesionalizar a los podcasters, crear y consolidar esa comunidad, que es una oportunidad que tenemos, a través de contenidos especializados, la mayoría de ellos gratuitos, la mayoría de ellos gratuitos. De hecho, a nosotros nos interesa el modelo para sostenerlo. Queremos que sea con aportes, valor por valor, que es una filosofía que se usa mucho en el podcasting 2.0. Ese es otro tema para otro día. Y tiene una serie de beneficios sumándose completamente gratis. Si estás interesado en pertenecer al estudio de Podcast RD, ya sea porque tienes un podcast dominicano o que hace referencia a República Dominicana o meritorio con República Dominicana, vivas o no en República Dominicana, vas a la página web estudio.podcastrd.com. Repito, estudio.podcastrd.com. Vamos a ponerlo por aquí. Estudio.podcastrd.com. Y cuando vayas a ese enlace, bueno, aquí no es que lo quiero, es aquí. Aquí, estudio.podcastrd.com. Ahora sí, ahí lo tienes. Mira, aquí lo tienes. Estudiopodcastrd.com. Le das clic al botón de sumarte gratis, creas una cuenta en la plataforma donde estamos. Ya tenemos 3 videos publicados ahí.
que ya te pueden ayudar a hacer ajustes en tu podcast. Si estás pensando crear un podcast y eres dominicano o referente a la República Dominicana, pues ahí encontrarás poco a poco información y tenemos un espacio de comunidad que es el chat donde podemos darnos soporte si así lo necesitas. Esa ha sido la realidad del podcast en República Dominicana en el año 2025. ¿Qué te pareció? Quiero que me des tu comentario al respecto. Te invito a que compartas esta información. Ya, luego estaremos haciendo una publicación por escrito de la misma y estaremos enviando una nota de prensa a los medios que se quieran hacer eco de esta información. Y te invito a visitar nuestro directorio podcastrd.com. Si todavía no has subido tu podcast al mismo, hazlo ya. ¿Dónde? En podcastrd.com/sube o subir. Pero hay un botón, ¿no? En la página que lo dice. Nada más. Esto es todo de mi parte. Espero que te haya sido de utilidad. Espero tus comentarios aquí debajo y nos vemos en otro video. Chao.